Hola, hoy te traigo un tutorial de esta polerita oversize y la cual se va a componer de 3 piezas tejidas. Vamos a comenzar con la espalda y luego con los delanteros que se tejen separados. En este caso vamos a empezar por la espalda para que nos ayude a calcular cuánto vamos a tejer para cada delantero. En primera instancia te recomiendo conocer bien la fibra con la que vas a tejer. En mi caso, la primera polera que tejí fue con bambú, que es un grosor sport, y en este tutorial voy a usar una hebra fingering, y esta es un poquito más delgada que la anterior, pero independiente de la fibra que tú uses, las instrucciones van a servirte de la misma manera, solo que en casos de las fibras que son como el bambú, estas suelen crecer cuando uno bloquea la prenda. Por ende, ideal si haces una muestra y puedes sacar las medidas desde esa muestra y entender cómo se comporta tu material. Para comenzar la polera vas a medirte de hombro a hombro y tomar la decisión de cuán ancho quieres tu polera. En mi caso, mi medida de hombro a hombro son 40 centímetros y yo lo quiero con una holgura positiva de 15 centímetros. Entonces yo tendría que tener desde acá hasta acá 55 centímetros. Considerando que esta polera tiene manga, también puedes medir alguna polera que tengas que sepas que te gusta el ancho. Por ejemplo, yo también podría medir mi polerita desde el fin de las mangas cada una y tomar mi decisión, y en este caso también son 55 centímetros. Entonces, yo ya teniendo esta toma de decisión para generar el ancho de mi polera, porque vamos a tejer del ancho hacia arriba el largo, y yo voy a tejer con esta madejita fingering entonces, y voy a usar un crochet número 3,5. Para comenzar vamos a realizar un nudo corredizo y realizaremos las cadenetas suficientes para tener 55 centímetros. En mi caso, con este grosor de hilado, yo tengo que realizar 90 cadenetas. Es importante que el número de cadenetas sea número par y nos vemos cuando tengas tu ancho de cadenetas. Acá yo ya hice mis 90 cadenetas y comenzaremos con el gráfico que te voy a dejar acá al ladito. Entonces tenemos que hacer 2 cadenas de subida. Entonces estas 3, 1, 2, 3 van a contar como el primer punto del gráfico y vamos a pinchar en la de al lado, la segunda, para realizar nuestro primer punto alto. Yo tomo los puntos desde este lugar de las cadenas. Estas son las cadenas cuando las urdo y yo la doy vuelta y tejo solo esta patita y abajo me quedan 2. Es para darle un poquito más de estructura
al tejido. Entonces voy de nuevo. También si quieres usar marcadores y no perder los primeros puntos, muy buena idea. Y en este caso voy a poner mi primer marcador en el primer punto, que eran las cadenas de subida, y voy a tejer por el largo de todas las cadenas puntos altos. Entonces lo agarro desde la cadenita y punto alto, y voy a repetir esto hasta el final de la vuelta. Yo ya voy llegando al último punto de los puntos altos y ahí estaría lista mi primera fila, y abajo, de la forma en que yo tomo el punto, te quedaría esta trencita. Continuamos con la segunda fila y en este caso usamos una cadena de subida, giramos el proyecto, recuerda que estamos tejiendo en plano, y en este mismo punto vamos a realizar un punto bajo. En el último punto alto que tejimos de la fila anterior tenemos un punto bajo y lo vamos a dejar marcado. Y la segunda fila se compone de un punto alto, 2 cadenas, me salto 2 puntos, este ya no cuenta porque acá hicimos un punto bajo, entonces nos saltamos los 2 puntos altos siguientes y no tejemos sobre el punto, sino que pasamos por abajo. Nos saltamos 1, 2 y nos metemos por abajo y tejemos el punto bajo. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la fila, considerando que solo el primer y el último punto se tejen dentro del punto alto y los demás entre medio. 2 cadenas y un punto bajo entre medio. Así hasta el final de la fila. Acá ya voy llegando al final de la fila 2 y voy a hacer los últimos puntitos, el punto bajo entre medio, las 2 cadenas y el último punto, recuerda que va donde dejamos el marcador, dentro del punto. Ese sería nuestro último punto bajo y tendríamos lista nuestra fila 2. Entonces vamos con la 3 y serían 3 cadenas de subida, giramos nuestro proyecto, movemos el marcador, que ahora va a ser la tercera cadenita, y la secuencia es tejer 2 puntos entre las 2 cadenas de la fila anterior. Dos puntos altos y sin hacer cadenas ni nada, pasamos de nuevo al otro equipo de puntos cadeneta y hacemos los 2 puntos altos. Y esto habría que repetirlo durante toda la fila 3. Acá ya voy terminando mi fila 3 y entonces serían los 2 últimos puntos altos entre las 2 cadenas y el último punto alto va donde está el marcador. Y ahí estaría lista mi fila número 3. En este caso vamos a repetir la fila 2 de punto bajo, 2 cadenas, punto bajo entre los puntos altos de la vuelta anterior, más la fila número 3 que se compone de los 2 puntos altos entre las 2 cadenas de la vuelta anterior. Con esto vamos a seguir tejiendo, repitiéndolo hasta tener tu largo deseado. En mi caso me gusta tejer
cosas crop. Entonces para mí sería tejer hacia arriba unos 38 o 40 centímetros aproximados, pero eso es elección súper personal, así que nos vemos cuando tengas tu largo deseado. Yo acá ya tengo lista y bloqueada mi espalda, entonces de ancho me da 55 centímetros y de alto me dio 38 centímetros, que era lo que yo había proyectado para mi cuerpo. Y teniendo este rectángulo a mí me sirve para tomar las siguientes decisiones. Por ejemplo, mi botonera quiero que mida 3 centímetros, que lo dejé marcado con mis marcadorcitos. Entonces mis delanteros van a ser tejidos desde acá y me daría un total de 26 centímetros. Por lo tanto, el otro lado también es de 26 centímetros. Lo voy a dejar anotadito para que no se me olvide. Entonces, acá serían de 26 centímetros, 26 centímetros. Y la botonera, esta parte, son 3 centímetros. Y ahí tenemos los 26 más 26 más 3 es igual a los 55 centímetros que habíamos sacado de la espalda. Entonces para continuar tejiendo ambos delanteros y según la tensión que tuve en este rectángulo, yo voy a sacar mis centímetros a cadenas. En este caso yo tengo que hacer 42 cadenas. 42 cadenas para un delantero y 42 cadenas para el otro. Y adelanté un poco de trabajo para seguir grabando y por ejemplo tengo hecho hasta la altura que yo necesito para después dejar libre esta parte. Yo dejé libre 13 centímetros de aquí a arriba. Esto yo me medí desde el hombro hasta donde yo quería el escote. Yo no la quería tan escotada como esta, por ejemplo. Yo no me gustan tan escotadas, entonces yo la hago cerraditas. Y si yo mido desde mi hombro a mi pecho donde quiero que me llegue el primer botón, me dieron 13 centímetros. Y repliqué la medida acá. Entonces, al yo tener los dos delanteros tejidos iguales, los tengo así. Yo ahora tengo que comenzar a hacer disminuciones y se trabajan de la siguiente forma, como en B. Voy a disminuir un punto por las vueltas que me quedan y por acá las voy a disminuir desde el otro lado para formar la B. En este caso que ya está lista la polera, voy a formar esta B y esta B para después unir los hombros, que en este caso sería unir desde acá y después continuaremos uniendo por el lado, tomando también la decisión de cuán abierta quieres tu manga, porque eso también es gusto muy personal. Y después continuaremos con las demás instrucciones. Entonces, ahora vamos a disminuir. Voy a comenzar disminuyendo el delantero que va a quedar en mi brazo izquierdo. Y recuerda que vamos a disminuir un punto en todas las vueltas. En este caso vamos a disminuir para acá. Y este lado se mantiene tejiendo tal cual lo veníamos tejiendo antes, recto. Entonces solo acá vamos a hacer modificaciones. Si bien yo te voy a explicar la forma en que yo lo hice, tú puedes disminuir los puntos como tú quieras, siempre respetando que te quede una disminución por vuelta
y que después repliques de la misma forma como lo hiciste al otro lado, solo que las disminuciones van a ir de forma inversa. Entonces, yo en este caso debería tejer para seguir con el gráfico como del rectángulo. Debería ser un punto bajo, 2 cadenetas, punto bajo entre estos, pero yo acá ya necesito disminuir un punto. Entonces lo que voy a hacer es ya no contemplar el punto bajo de acá. Hice una cadena para darle altura a mi punto, pero además voy a hacer una segunda y me voy a ir enseguida a hacer un punto bajo. Acá ya considerando que mi tejido, si yo lo miro del derecho, porque ahora estoy disminuyendo del lado de revés para que comience a tomar la forma del cuello. Entonces, acá yo ya dejé de contemplar el primer punto bajo y voy a tejer de la misma forma que venía tejiendo antes hasta el final de la fila, que sería el punto bajo, 2 cadenas, el punto bajo entre y repetir hasta el final. Acá ya llegué al final, voy a insertar el crochet en el último punto y hago mi punto bajo, me devuelvo con los puntos altos hasta llegar. Voy a tejer hasta el primer punto bajo que hice de la fila anterior para explicarte la siguiente disminución. Acá ya llegué hasta ese punto bajo de la fila anterior y como la vuelta de punto bajo consideraba esta disminución, esta vuelta de punto alto va a considerar una siguiente disminución, por lo tanto no voy a hacer 2 puntos altos entre medio de estas 2 cadenas, sino que voy a hacer solamente uno. Y de esta forma voy a ir disminuyendo hasta llegar al largo de la espalda. Por lo tanto, cuando termine de disminuir, se va a ver para acá. Y voy a continuar tejiéndolo hasta terminar eso para mostrarte cómo se disminuye el delantero que quedaría en el brazo derecho. Acá yo ya llegué hasta la diferencia que tenía para llegar al hombro y me quedan 26 puntos acá. Entonces dejé contados 26 puntos en la espalda, lo dejé marcadito y dejé hilo suficiente para después hacer la unión. Entonces el delantero que va en el brazo izquierdo se ve de esta forma y ahora voy con el delantero que queda en el brazo derecho. Acá disminuíamos en el inicio de cada vuelta y acá disminuiremos en el final de cada vuelta para que nos quede la forma para el otro lado. Entonces acá, como comienzo al revés, voy a tejer recto este lado y acá la disminución. Voy a continuar tal cual veníamos tejiendo anteriormente. El punto cadeneta de subida, giramos, hacemos el punto bajo, 2 cadenas y seguimos de la misma forma hasta un punto antes de terminar. Acá ya llegué al final y lo que yo debería hacer si estoy tejiendo recto es terminar tejiendo el punto bajo en el último punto,
pero lo que yo voy a hacer ahora es dejarlo en el segundo. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Voy a hacer una cadena de subida y en este caso ya debemos contar que acá hay una disminución y ahora debemos disminuir otro punto. Por lo tanto, vamos a hacer un punto alto falso, que hacemos el punto bajo, tomamos esta hebra solamente y continuamos tejiendo tal cual veníamos tejiendo delante, y continuaremos haciendo esta disminución hasta tener la misma cantidad de puntos que teníamos acá. Acá yo ya terminé mis dos delanteros, así se vería cada uno, y en ambos hice lo mismo de dejar marcado los mismos puntos que tengo acá y acá lo mismo. Entonces lo que yo voy a hacer es unir el hombro y seguir avanzando con la unión de la sisa. Para la unión de las piezas vamos a enfrentar los derechos del tejido. Me refiero a que este lado es la cara que vamos a tomar como derecho, con los puntos altos mirando hacia nosotros por su lado derecho. Y así se ven de revés. Por lo tanto, nosotros vamos a enfrentar los derechos. Para mí, este es el lado derecho del tejido y este es el lado derecho de la espalda. Por lo tanto, para que me queden los dos derechos hacia afuera, yo los enfrento de esta forma. Así. Cosa de tejer aquí, vamos a hacer unos puntos deslizados para unirlo. Y después cuando vuelva acá, va a quedar la costura hacia adentro. Entonces voy a comenzar. Enfrento las caras derechas del tejido. Me guío donde dejé el marcador para saber desde dónde voy a comenzar a tejer. Acá era donde dejé una hebra larga. Y voy a hacer una cadena al aire para tener un poquito de espacio de trabajar. Y voy a unirlo de la siguiente manera. Voy a tomar un punto, el punto de atrás, y voy a hacer un punto deslizado. Y así lo voy a repetir hasta llegar al final. Tomo un punto, el de atrás y un punto deslizado. Trata de no apretar mucho estos puntos porque si no te va a quedar demasiado recogido el hombro. Entonces tienes que hacerlo holgadito. Y así voy a continuar tejiendo hasta llegar acá. Acá ya llegué al final de mi fila y aseguro con otra cadenita y corto mi hilado para asegurar ahí el cierre. Por dentro, por el lado del revés, se vería de esta forma y por el derecho de nuestra polerita se vería así. Y ahora repetimos lo mismo con el otro hombro. Acá ya tengo mis hombros unidos y me falta seguir con la unión de la sisa.
En mi caso voy a utilizar 18-20 centímetros para unir acá abajo y el resto se deja tal cual. Cosas por aclarar, lo modificable de la polera siempre va a ser el ancho, el largo, el tamaño de la botonera, el tamaño del cuello también. Esa elección lo puedes hacer con menos disminuciones, con más disminuciones. Yo, como esta lanita es un poco más gruesa, o sea, no más gruesa, sino que es un poco más abrigadora que la que ocupé acá, la hice un poquito más abierta de cuello. Entonces, esas son cosas a gusto personal. Tú eliges cómo quieres tu polerita. Voy a continuar entonces con mi unión de sisa. Esta unión la puedes hacer de la misma forma con el crochet como te mostré acá en el hombro, considerando que vas a ir tomando los puntos del borde, o con una aguja lanera. También sirve y te puede quedar una unión más invisible. En este momento yo ya tengo unidas mis dos partes delanteras con la espalda. Por lo tanto, ya puedo empezar a trabajar en la botonera. Y con esta vamos a usar un gráfico diferente que te lo voy a dejar también acá. Entonces, la idea de esto es montar también números pares por el largo desde el cuello hacia abajo y completar el ancho, y con el otro lado de la misma forma tomar los puntos desde el cuello hacia abajo y completar el ancho pero hacia el otro lado. Yo, para hacer mi botonera en la polera anterior, usé un medio número menos. Esto lo tejí con 3,5 y la botonera con un 3. Por ende voy a repetir el mismo cambio en esta polerita. Voy a comenzar haciendo el nudo corredizo. Y enganchar desde aquí, que fue donde todavía no tenía la disminución, y realizar mi primer punto bajo. Aquí también, si necesitas marcador, lo dejas marcadito el primer punto. Y continuamos el gráfico hacia abajo. Tenemos una cadena, un punto bajo. Considera ir saltando el espacio suficiente para que no te quede recogida la parte de la cadeneta. Entonces hacemos una cadeneta. Yo aquí me salto, por ejemplo, ese espacio, y acá pincho entre el hilado. Yo busco idealmente dos, porque cuando escoges solamente uno queda muy suelto. Y voy enganchando de esa forma hasta el final. Acá ya llegué al final de la fila y voy a realizar mi último punto bajo. Y la siguiente vuelta voy a hacer una cadena de subida, giro mi proyecto, voy a hacer un punto bajo en este mismo punto, en el primero, voy a marcarlo, y en este caso voy a hacer un punto bajo en la cadena
de la vuelta anterior y una cadena. Me salto un punto y voy de nuevo con un punto bajo entre la cadena de abajo. Me salto un punto, ese es mi punto bajo, y voy a donde estaba la cadena de la fila anterior y repito hasta el final de la fila. Acá voy llegando al final de mi segunda fila y realizo el punto bajo entre la cadenita de la fila anterior y un punto bajo donde dejé el marcador, la fila 3. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la cadena de subida, un punto bajo en el primer punto, lo dejo marcadito y sigo una cadena, un punto bajo, y voy a seguir haciendo la fila 2 y 3 hasta tener el largo, o sea el ancho, en verdad, el ancho suficiente de mi botonera. También para explicar, si bien yo bajé 0,5 en el crochet, no tienes que apretar demasiado cuando vas tejiendo porque si no te puede quedar muy arrepollado y no es la idea. Entonces voy a seguir repitiendo la fila 2 y 3 hasta tener el ancho de la botonera. Aquí yo ya hice mi ancho y en este caso, si cuento desde la primera hasta la última corrida, fueron 10. Por lo tanto, para este lado voy a repetir lo mismo, con la diferencia de que voy a tomar los puntos desde abajo hacia arriba hasta acá, que fue donde no tenemos disminución. Aquí comienza mi disminución. Para tener el mismo largo y el ancho lo repito hasta tener 10 vueltas de la repetición del gráfico. Acá ya terminé mis dos botoneras y por ejemplo yo para conseguir este ancho tejí 10 vueltas y en esta polerita solo hice 7. Fue un tema más que nada, yo creo, del hilado, la tensión también que uno tiene en ese momento. Y ahora vamos a ver el cuellito. Yo para hacer este cuello, como no tengo prendas así, me guié con una chaqueta que tengo, que sería esta. Entonces yo tomé los puntos, eso sí, un poco más de atrás en esta polerita. Lo tomé en el comienzo de la botonera. En cambio esta chaqueta lo tiene como pasadito de la botonera. Aquí empieza la botonera y aquí está la toma del cuello. Eso es decisión personal, así que toma los puntos desde donde tú estimes conveniente y que te va a gustar. Entonces, yo lo voy a tomar de la misma forma. Va a ser en este caso desde acá y voy a continuar haciendo este gráfico. Entonces voy a retomar un punto bajo, una cadena por todo el borde hasta llegar acá. Voy a girar y voy a seguir con la fila 2 y así sucesivamente hasta tener mi largo deseado. En el caso de esta polera yo tejí el doble de la botonera, entonces hice 14 vueltas del gráfico. Acá voy a ver cómo se va comportando el largo y voy a tomar mi decisión de hasta dónde tejer el cuellito. Entonces, al igual que como lo hemos venido haciendo, hago un nudo corredizo y comienzo a tomar los puntos. Voy a dejar marcado el primero
y empiezo a tomar. Recuerda siempre ir dejando el espacio que corresponde a un punto de esta cadena para que no nos quede tirante. En este caso voy a saltarme acá y sigo. Y así sigo hasta el final de esta fila. Acá ya hice mi último punto bajo y hago una cadena, giro el tejido, hago mi primer punto bajo de la segunda fila, y sigo con una cadena y el punto bajo. El cuello no tiene ni un secreto para que quede de esta forma, es solamente ir tejiendo recto, ida y vuelta, respetando el inicio y el final, que no se te vaya a saltar ni un puntito para que te quede bien recto. Y eso sería lo único, seguir tejiendo hasta el largo que tú desees tu cuellito. Ya terminé de tejer mi cuello. Finalmente, para mi largo deseado hice 18 vueltas y aproveché de esconder las hebritas. Entonces me faltaría solamente poner los botones. Yo los voy a poner a este lado, en el delantero que va en el brazo izquierdo, y voy a calcular aproximadamente unos 2 grupos de punto alto de distancia. Sería algo así. Voy a poner 6 botones. Eso igual es a gusto personal. Lo importante es que, por ejemplo, yo en este caso no le hice ojales porque este botón cae entre medio de los puntos que hice del gráfico. Entonces de esa forma para mí es más cómodo, porque no voy a agrandar la botonera en caso de que si yo hiciera el ojal. Por eso yo no lo hice, prefiero no hacerlo. Entonces eso, voy a poner los botones y estaría lista la polerita. Ya tengo lista mi polerita, y para comentarte, para mis medidas yo usé un poco más de 600 metros de hilado, para que tengas una idea de aproximación. Finalmente usé solo 5 botones de la forma en que los dejé, y acá lo tejí con un hilado que es un poquito más peludo, es más liviano, pero va a ser un poquito más calentito. Y en cambio este pesa un poco más porque es bambú, pero es muy fresco, muy fresco. Entonces este hilado es pero genial para el verano. Así que eso, espero que te haya gustado, espero ver tu polerita. Me puedes comentar qué te pareció el tutorial. En Instagram me encuentras como Ragnar, lo voy a dejar por acá. Y eso, voy a estar atenta si es que te animas a tejerla. Y si te gustó el tutorial, te agradecería mucho si me ayudas a compartirlo. Eso, que esté muy bien. Chao.